en el abrasador asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el aire vibra con el eco de motores que desafían la física y la suerte. Una risa ahogada de Oscar Piastri rompió el silencio tenso de una conferencia de prensa, revelando las grietas profundas en el imperio de Red Bull. Fue un momento fugaz, pero cargado de significado, como esos instantes en una carrera donde un pestañeo puede costar una victoria. Piastri, el joven prodigio de McLaren, intentaba mantener la compostura mientras observaba el intercambio entre Liam Lawson y Yuki Tsunoda, dos pilotos que luchan por un futuro incierto en la escudería austriaca. Pero esa risa, que escapó como un susurro traicionero, capturó la esencia de un drama que va más allá de las pistas. La tensión creciente en Red Bull, donde las ambiciones chocan como monoplazas en una curva ciega. Para entender por qué Piastri no pudo contener esa carcajada, hay que retroceder unas semanas, al Gran Premio de Estados Unidos en Austin, un circuito que siempre promete espectáculo, pero que esta vez sirvió de escenario para un conflicto interno que amenaza con desestabilizar a uno de los equipos más dominantes de la Fórmula 1. Liam Lawson, el neozelandés de 23 años que ha irrumpido en la escena como un rayo impredecible, reemplazó a Daniel Ricciardo en el equipo RB, la escudería hermana de Red Bull, y desde entonces ha estado bajo el microscopio. Lawson no es un novato cualquiera. Viene de una trayectoria en las categorías inferiores, donde demostró velocidad pura y un instinto agresivo que recuerda a los grandes depredadores de la parrilla. Pero en Austin, durante la clasificación, su camino se cruzó con el de Yuki Tsunoda, su compañero de equipo, de una manera que encendió las alarmas. Tsunoda, el japonés de 24 años conocido por su temperamento fogoso y su habilidad para extraer lo máximo de un coche no siempre competitivo, acusó a Lawson de sabotearle deliberadamente. «Me estaba molestando a propósito», dijo Yuki visiblemente irritado, reduciendo la velocidad en las curvas como el infierno. Fue un reclamo directo, cargado de frustración, que pintaba a Lawson como un rival interno más que como un aliado. Y no era para menos. Ambos pelean por un asiento en Red Bull para la próxima temporada, donde el puesto junto a Max Verstappen es un premio codiciado, pero también una presión asfixiante. Lawson, con su estilo audaz, había superado a Tsunoda en varias sesiones, pero ese incidente en la Q2 los dejó a ambos fuera de los 10 primeros, un error costoso que expuso las fisuras en el equipo. Y Tsunoda no se mordió la lengua. Sus comentarios fueron crudos, casi viscerales, y aunque más tarde se disculpó con el equipo, admitiendo que sus palabras fueron innecesarias, el daño estaba hecho. Red Bull, una organización que se enorgullece de su disciplina teutónica, no tolera bien estos estallidos públicos, y Helmut Marko, el asesor implacable, debe haber fruncido el ceño ante tal desorden. Llegamos entonces al Gran Premio de México, un evento que siempre lleva la emoción al límite con su altitud traicionera, que roba potencia a los motores y pone a prueba la resistencia humana. Aquí, Lawson se encontró solo en la pista, un lobo solitario en un territorio hostil. Tsunoda, que había empezado la carrera con esperanzas, se vio involucrado en un choque tempranero que lo sacó de combate desde la salida. Fue un incidente desafortunado. Yuki intentó un adelantamiento agresivo, pero el contacto con un rival lo dejó con el coche dañado, obligándolo a abandonar antes de que la carrera tomara forma. De repente, Lawson era el único representante de RB en la pista, cargando con la responsabilidad de sumar puntos en un fin de semana, donde Red Bull necesitaba estabilidad. Pero en lugar de brillar, Lawson protagonizó momentos controvertidos. Un choque con Checo Pérez, el héroe local, que culminó en una peineta airada desde la cabina del neozelandés. Me pasó la mitad de la vuelta bloqueándome, intentando arruinar mi carrera, justificó Lawson después, con esa franqueza kiwi que a veces roza la insolencia. Pérez, por su parte, no se quedó callado, recordando que fue él quien primero sufrió el embate. El público mexicano, apasionado como pocos, no perdonó el gesto
y las redes ardieron con memes y críticas que pintaban a Lawson como un villano improvisado. Mientras tanto, en la conferencia de prensa previa a la carrera, el ambiente era eléctrico. Sentados uno al lado del otro, Lawson y Tsunoda intentaban proyectar unidad, pero el aire estaba cargado de electricidad estática. James Clarkson, el moderador, les preguntó sobre su fricción reciente, y Yuki comenzó a responder con su habitual honestidad. Fue un incidente evitable. Yo defendía, y él atacaba, pero fue juego limpio. Sin embargo, Lawson interrumpió, hablando por encima de su compañero, como si el japonés fuera un eco distante. Fue en ese preciso instante cuando Oscar Piastri, sentado al lado como líder del campeonato con McLaren, no pudo más. Su rostro se contorsionó en un esfuerzo por reprimir la risa, pero falló estrepitosamente. Esa carcajada ahogada fue capturada por las cámaras y se volvió viral en cuestión de minutos. ¿Por qué se rió Piastri? Quizás porque, desde su posición privilegiada en McLaren, donde la rivalidad con Lando Norris se maneja con guantes de seda, el caos en Red Bull le parecía un circo improvisado. O tal vez vio el absurdo de dos pilotos peleando por migajas, mientras Verstappen reina supremo. Sea como fuere, esa risa fue el catalizador que amplificó la tensión, convirtiendo un intercambio incómodo en un meme global que los fans devoraron con avidez. Red Bull, fundada por Dietrich Mateschitz en 2005 como un equipo rebelde que desafiaba el establishment, ha evolucionado hasta convertirse en una potencia con 4 títulos consecutivos de constructores. Pero su estructura dual, Red Bull Racing como el buque insignia y RB, anteriormente Toro Rosso y Alfa Tauri como la cantera, siempre ha generado tensiones. El propósito de RB es formar talentos para el equipo principal, pero en la era post-Ricciardo, con Pérez bajo presión constante por su inconsistencia, el asiento junto a Verstappen se ha convertido en un trofeo envenenado. Tsunoda, que debutó en 2021 con Alfa Tauri, ha madurado de un piloto impulsivo a uno consistente, sumando puntos valiosos y mostrando velocidad en circuitos complicados. Su relación con Red Bull es profunda. Respaldado por Honda, el proveedor de motores, Yuki representa una alianza estratégica. Sin embargo, sus explosiones emocionales, como esa en Austin donde llamó bullshit a la situación, lo pintan como inmaduro ante los ojos de Marco, quien valora la frialdad teutónica por encima de todo. Lawson, en contraste, es el comodín. Con solo 14 carreras en su haber antes de México, ha impresionado con su agresividad, reminiscentes de un joven Verstappen. En Nueva Zelanda, donde el automovilismo no es tan omnipresente como en Europa, Lawson creció idolatrando a pilotos como Bruce McLaren, y su ascenso, a través de la Fórmula 2 y Superfórmula, lo posicionó como el próximo en la línea. Pero su estilo, que incluye interrupciones en conferencias y gestos provocativos en pista, ha generado controversia. En México, al quedarse solo tras el abandono de Tsunoda, tuvo la oportunidad de brillar, pero en cambio acumuló penalizaciones y puntos perdidos. Necesita tiempo, mejores estrategias y menos presión. Defienden sus fans, y no les falta razón. Pilotar un Red Bull en declive, el peor de los últimos 5 años, según algunos analistas, no es tarea fácil para un novato. La tensión con Yuki no es solo personal, es sistémica. Red Bull ha fomentado una cultura de competencia darwiniana, donde solo los más fuertes sobreviven. Recuerden a Pierre Gasly y Alex Albon, ambos promocionados y luego degradados por no cumplir las expectativas al lado de Verstappen. Tsunoda siente que su lealtad de 4 temporadas merece una oportunidad, mientras Lawson representa el futuro fresco y audaz. En las redes, los fans se dividen. Unos ven en Yuki un piloto subestimado por su estatura y nacionalidad, sufriendo microagresiones constantes. Otros aplauden la tenacidad de Lawson como el soplo de aire que Red Bull necesita. Y en medio de esto, Piastri observa desde McLaren, donde el equipo ha igualado fuerzas con reglas internas para evitar favoritismos, aunque no sin sus propios dramas.
Su risa en esa conferencia no fue maliciosa, sino un reflejo humano de lo absurdo que puede volverse este deporte. Pero vayamos más profundo. La Fórmula 1 no es solo velocidad. Es un ecosistema de política, dinero y egos. Red Bull invierte millones en su programa de jóvenes pilotos, scouting talentos globales para mantener su dominio. Tsunoda, con su backing japonés, aporta diversidad y patrocinios. Lawson, con su potencial, promete longevidad. La decisión sobre quién asciende podría definir el futuro del equipo, especialmente con rumores de que Pérez podría dejar su asiento si no mejora. En México, con Tsunoda fuera y Lawson luchando solo, la presión se intensificó. Imaginen el paddock, ingenieros susurrando, Marco escrutando datos y Verstappen imperturbable, enfocándose en su propio campeonato. Es un ajedrez de alta velocidad, donde una movida errónea puede costar títulos. Y si ya estás enganchado con este enredo de ambiciones y choques, suscríbete al canal, porque lo que viene en las próximas carreras promete más giros que una chicane en Mónaco. Piastri, por su parte, usó esa risa como armadura. En McLaren, lidera el campeonato con una madurez que desmiente sus 23 años. Su trayectoria, desde ganar la Fórmula 2 en 2021 hasta rechazar a Alpine por McLaren en un movimiento audaz, lo posiciona como el antihéroe calculador. En México, mientras intentaba adelantar a rivales en un coche que sufre en aire sucio, su frustración era palpable, pero esa conferencia le dio un respiro cómico. Me está poniendo muy tenso la batalla con Russell, tuiteó un fan, capturando el pulso de la carrera. La progresión lógica nos lleva a analizar el impacto en Red Bull, con Tsunoda disculpándose pero no retractándose del todo, y Lawson defendiendo su agresividad. La tensión crece como una tormenta en el horizonte. En las fábricas de Milton Keynes, las reuniones deben ser intensas. ¿Promocionar a Lawson por su potencial o a Tsunoda por su experiencia? Marco, a sus 82 años, no es conocido por su piedad. Ha descartado pilotos por menos, y mientras en las redes memes como Yuki con otros pilotos, juego limpio, con Lawson, guerra total proliferan, alimentando el fuego. No olvidemos el contexto histórico. Red Bull ha navegado crisis antes. En 2014, tras la era Vettel, tardaron en recuperar el dominio, pero con Verstappen lo lograron. Ahora, con regulaciones de 2026 acechando, nuevos motores, sostenibilidad, necesitan estabilidad. Tsunoda podría ser el puente con Honda, que regresa como proveedor. Lawson, el riesgo calculado. En México, Lawson sumó puntos pese a todo, pero Tsunoda, desde el garaje, debe haber hervido de frustración. Piastri, testigo involuntario, representa el contraste. McLaren fomenta la colaboración, aunque no sin tensiones. Su risa fue un recordatorio de que, en este circo de velocidades imposibles, el factor humano siempre prevalece. Y hablando de humanos, si este relato te ha hecho vibrar con la adrenalina de la F1, como si estuvieras en la parrilla, dale al botón de suscribirte, que estos dramas no los cubren en los telediarios convencionales. Al final, la tensión en Red Bull con Yuki no es solo un capítulo, es el preludio de una saga que definirá legados. Lawson, solo en México, demostró resiliencia, pero el precio fue alto. Tsunoda, con su fuego interno, exige respeto, y Piastri, con esa risa incontenible, nos recuerda que incluso en la élite, un toque de ironía puede desarmar la seriedad. En la Fórmula 1, donde cada segundo cuenta, estas batallas internas son las que forjan campeones o los destruyen. La pista espera, y el rugido continúa, prometiendo más risas, choques y tensiones que nos mantienen al borde del asiento. El eco de los motores aún resuena en el autódromo, hermanos Rodríguez. Pero en el paddock, donde las luces de los reflectores se apagan y los ingenieros murmuran en voz baja, la verdadera carrera se libra en las miradas furtivas y las palabras no dichas. La risa de Oscar Piastri, ese destello de humanidad que se coló en la conferencia de prensa, no fue solo un momento viral, fue una grieta en la fachada cuidadosamente construida de la Fórmula 1, donde cada gesto,
Cada palabra se calcula con la precisión de una telemetría. Mientras las cámaras capturaban la lucha de Piastri por mantener la compostura, los ojos de Liam Lawson y Yuki Tsunoda se cruzaban en una danza de desafío y cautela, como dos pilotos midiendo la distancia en una recta antes de una curva traicionera. México, con su altitud que roba el aliento y su público que convierte cada carrera en un carnaval, fue el escenario perfecto para que este drama interno en Red Bull se desplegara como una bandera a cuadros, ondeando bajo presión. Lawson, con su rostro endurecido por la adrenalina y el escrutinio, sabía que estaba bajo la lupa. No solo era el novato que reemplazó a Daniel Ricciardo, un ídolo cuya salida dejó un vacío emocional en los fans. Era también el forastero que debía probar su valía en un equipo donde la lealtad se mide en milésimas de segundo. En la pista mexicana, donde el aire enrarecido castiga los motores y exige un control quirúrgico, Lawson tuvo que navegar no solo las curvas del circuito, sino también las expectativas de un equipo que no perdona errores. Su choque con Checo Pérez, el ídolo local cuya sola presencia en el circuito desata un rugido que podría derribar las gradas, fue más que un incidente de carrera. Fue un símbolo de su audacia, pero también de su inexperiencia. Cuando levantó el dedo en un gesto de frustración, no solo estaba respondiendo a Pérez, estaba gritándole al mundo que no se doblegaría, aunque el costo fuera ganarse el desprecio de una afición apasionada. En las redes los comentarios no se hicieron esperar. Lawson tiene agallas, pero le falta cabeza fría, escribió un usuario en X, mientras otro defendía. Es un novato en un coche mediocre. ¿Qué esperaban? ¿Que besara el asfalto y diera las gracias? Yuki Tsunoda, por otro lado, observaba desde el garaje, con el casco aún en la mano y la frustración grabada en su rostro. Su abandono temprano en la carrera, tras ese contacto en la primera vuelta que lo dejó fuera de combate, fue un golpe duro, no porque no estuviera acostumbrado a los reveses. La Fórmula 1 es un deporte cruel, donde incluso los mejores pueden terminar viendo la carrera desde una pantalla, sino porque cada punto perdido es una puñalada en su lucha por mantenerse relevante. Yuki, con su estatura menuda pero su presencia imponente, ha sido durante mucho tiempo el underdog que desafía las expectativas. Desde su debut en 2021, ha lidiado con prejuicios, algunos velados, otros no tanto, sobre su temperamento y su capacidad para liderar. Pero su velocidad en circuitos como Bahrein o Imola, donde ha sacado jugo a un coche que no siempre está a la altura, demuestra que no es solo un piloto respaldado por Honda. Es un competidor que, en un buen día, puede mirar a los ojos a los gigantes de la parrilla. Sin embargo, en México, mientras Lawson peleaba solo en la pista, Tsunoda debió sentir el peso de la oportunidad perdida, como un corredor que ve pasar el tren de la gloria mientras está atrapado en el tráfico. La dinámica entre ambos es fascinante porque no es solo una rivalidad deportiva. Es una colisión de personalidades y contextos. Lawson, con su confianza casi insolente, representa la nueva sangre que Red Bull siempre ha buscado. Un piloto que no teme arriesgar todo en una curva, incluso si eso significa un choque o una penalización. Su trayectoria en categorías inferiores, donde brilló en la Fórmula 2 y la Super Fórmula japonesa, lo respalda como un talento puro, pero su falta de experiencia en la élite lo hace vulnerable. En México, cuando se quedó solo tras el abandono de Tsunoda, tuvo la oportunidad de demostrar que podía llevar el peso del equipo, pero su carrera fue una montaña rusa de momentos brillantes y errores costosos. En la vuelta 23, por ejemplo, logró un adelantamiento magistral sobre Esteban Ocon, aprovechando el rebufo en la recta principal para colarse por el interior en la curva 1. Fue un movimiento que hizo vibrar a los ingenieros de RB, pero apenas unas vueltas después, su colisión con Pérez deshizo cualquier elogio. Es como ver a un toro joven en una tienda de porcelana, tuiteó un analista, capturando la esencia de su estilo. Potente, pero aún sin pulir. Tsunoda, en contraste,
Es un veterano relativo a sus 24 años. 4 temporadas en la Fórmula 1 le han dado una comprensión profunda de las complejidades del deporte, desde la gestión de neumáticos hasta las negociaciones políticas en el paddock. Su relación con Honda, que provee los motores de Red Bull hasta 2025, le da un respaldo estratégico que Lawson no tiene, pero también carga con la presión de ser un símbolo. El primer piloto japonés en la F1 moderna en lograr resultados consistentes. En México, antes de su abandono, había mostrado destellos de su talento, calificando en la Q3 y manteniendo un ritmo competitivo en las prácticas. Pero su temperamento, que a veces lo lleva a explotar por radio, esto es una mierda, es casi su eslogan, juega en su contra. Helmut Marko, el arquitecto detrás de la filosofía de Red Bull, valora la disciplina por encima de todo, y las palabras de Tsunoda en Austin, acusando a Lawson de sabotaje, no pasaron desapercibidas. Yuki tiene que aprender a cerrar la boca antes de abrirla, comentó un usuario en X, resumiendo el sentimiento de quienes creen que su pasión lo traiciona. La risa de Piastri entonces no fue solo una reacción al momento. Fue un reflejo de lo absurdo que resulta ver a 2 pilotos talentosos desgastándose mutuamente, mientras el verdadero desafío, Max Verstappen, el titán intocable de Red Bull, sigue imperturbable. Verstappen, que en México logró un podio a pesar de un coche que ya no es el dominante de antaño, parece flotar por encima de estos dramas. Su relación con el equipo es de una lealtad férrea, forjada en años de victorias, y una confianza mutua que Lawson y Tsunoda aún no han ganado. Pero incluso Verstappen debe sentir el cambio en el aire. Red Bull no es la máquina imbatible de 2023, y con McLaren y Ferrari respirándoles en la nuca, cada decisión cuenta. Piastri, desde su pedestal en McLaren, lo sabe bien. Su propia batalla con Lando Norris, aunque manejada con diplomacia, no está exenta de tensiones, pero McLaren ha logrado mantener un equilibrio que Red Bull parece haber perdido. En el garaje de RB, las conversaciones deben ser un campo minado. Los ingenieros, que analizan cada dato con la precisión de un cirujano, saben que la rivalidad entre Lawson y Tsunoda no es solo un problema de egos. Es un riesgo estratégico. Cada punto que no suman es una ventaja que McLaren o Ferrari pueden aprovechar. En México, con Tsunoda fuera y Lawson peleando en la media tabla, el equipo apenas logró mantenerse en la lucha por el 5º puesto del campeonato de constructores. Es un desastre organizado, bromeó un periodista en el paddock, y no estaba del todo equivocado. Red Bull, con su filosofía de dejar que los pilotos se enfrenten, ha creado un entorno donde la competencia interna puede ser tan destructiva como productiva. Y si este vistazo detrás de las cortinas de la Fórmula 1 te tiene al borde del asiento, suscríbete al canal porque estas historias de velocidad, ambición y traiciones sutiles no las encontrarás en los titulares comunes. La pregunta ahora es, ¿quién sobrevivirá al juego de tronos de Red Bull? ¿Tsunoda, con su experiencia y respaldo corporativo, o Lawson, con su hambre de victoria y su descaro de novato? Mientras tanto, Piastri, con esa risa que aún resuena en las redes, nos recuerda que incluso en un deporte donde todo se mide en milisegundos, a veces un momento humano puede robarse el espectáculo. En México, bajo el sol ardiente y el rugido de la afición, la tensión sigue creciendo, y la próxima carrera podría ser el punto de quiebre. La pista no miente, y el cronómetro no perdona. El calor sofocante del autódromo, Hermanos Rodríguez, seguía impregnando el ambiente, como si el asfalto mismo exudara la intensidad de un gran premio que había dejado más preguntas que respuestas. En el garaje de RB, donde los mecánicos trabajaban a contrarreloj revisando los datos de telemetría y ajustando los alerones del monoplaza de Liam Lawson, el aire estaba cargado de una electricidad distinta, una que no provenía de los motores, sino de las miradas cruzadas y los susurros entre los ingenieros. La risa de Oscar Piastri, que aún resonaba en las redes como un eco burlón, había destapado una verdad incómoda.
La rivalidad entre Lawson y Yuki Tsunoda no era solo un roce entre pilotos, era una herida abierta en el corazón de Red Bull, una organización que, a pesar de su dominio histórico, parecía tambalearse bajo el peso de sus propias ambiciones. México, con su altitud que desafía a los pulmones y su afición que convierte cada carrera en un espectáculo visceral, era el escenario perfecto para que este drama se desplegara con la crudeza de un duelo al amanecer. Lawson, sentado en una silla plegable en el fondo del garaje, con una botella de agua en la mano y la mirada perdida en una pantalla que mostraba su tiempo por vuelta, era la imagen de un hombre atrapado entre la oportunidad y la presión. Cada vuelta que dio en México, cada adelantamiento arriesgado, cada roce con un rival, fue un grito silencioso para demostrar que merecía un lugar en la cima. Pero su carrera no fue un paseo triunfal. El incidente con Checo Pérez, en la vuelta 12, cuando ambos se encontraron luchando por el mismo pedazo de pista en la curva 4, fue un momento definitorio. Lawson, con la audacia que lo caracteriza, intentó colarse por el exterior, aprovechando un ligero error de Pérez en la trazada. Pero el mexicano defendiendo su posición como si su vida dependiera de ello. Y en cierto modo, así era, con su asiento en Red Bull bajo escrutinio constante, cerró la puerta con firmeza. El contacto fue inevitable. Un roce entre el neumático trasero derecho de Lawson y el alerón delantero de Pérez. El resultado fue una pérdida de tiempo para ambos, una penalización de 5 segundos para Lawson, y un gesto airado que se convirtió en la comidilla de las redes. Eso no fue un adelantamiento, fue una declaración de guerra. Tuiteó un fan mientras otro replicaba: Lawson está corriendo como si ya tuviera el asiento de Red Bull asegurado. Calma, pequeño. La peineta de Lawson captada por una cámara on-board fue un destello de su carácter. Un neozelandés que no se inclina ante nadie, ni siquiera ante el héroe local, en un circuito que es prácticamente un santuario para Pérez. En el otro extremo del garaje, Yuki Tsunoda, ya despojado de su traje ignífugo y con los auriculares puestos, intentaba mantener la calma mientras revisaba los datos de su breve participación en la carrera, su abandono en la primera vuelta, tras un contacto con un rival en la frenética salida. Fue un mazazo. La maniobra había sido arriesgada. Un intento de ganar 2 posiciones en la curva 1, aprovechando el caos inicial, pero el espacio era mínimo, y el roce con el coche de Fernando Alonso, un veterano que no da ni pide cuartel, dejó el alerón trasero de Tsunoda dañado, forzándolo a regresar a boxes y, finalmente, a tirar la toalla. Desde el garaje, mientras veía a Lawson pelear en la pista, Yuki debía estar lidiando con una tormenta interna. Cada carrera es una audición para el futuro, y él lo sabe. Con 4 temporadas en RB, antes AlphaTauri, Tsunoda ha acumulado experiencia, pero también presión. Su relación con Honda, el gigante japonés que suministra los motores, es un activo estratégico para Red Bull, pero no una garantía. En el paddock, los rumores corren como el viento. Algunos dicen que Honda presiona para que Yuki sea ascendido, mientras otros creen que Helmut Marko, el cerebro detrás de las decisiones de Red Bull, ve en Lawson un potencial más crudo, más moldeable, reminiscentes de un joven Max Verstappen. La dinámica entre Lawson y Tsunoda es un estudio en contrastes. Lawson, con su 1,80 m y su actitud de "no tengo nada que perder", pilota con una intensidad que a veces roza la imprudencia. En México, su estrategia fue agresiva desde el inicio. Salir con neumáticos medios, empujar al máximo en las primeras vueltas para ganar posiciones y luego gestionar el desgaste en un circuito donde los frenos sufren como en pocos lugares. Pero su ímpetu lo traicionó. Además del incidente con Pérez, tuvo un roce con George Russell en la vuelta 35, cuando intentó defender su posición en la recta principal. Russell, con la velocidad superior del Mercedes, lo pasó limpiamente. Pero Lawson, en un intento de recuperar la posición, forzó una maniobra que le costó tiempo y una advertencia de los comisarios. Es rápido, pero necesita aprender a elegir sus batallas,
comentó un ingeniero en el muro de RB, según captaron los micrófonos de un reportero cercano. Lawson, sin embargo, no se inmutó. En la conferencia posterior, defendió cada una de sus acciones. Si no lo intentas, no ganas. Prefiero arriesgar y aprender que quedarme atrás preguntándome qué pudo haber sido. Tsunoda, por su parte, es un enigma. Su estatura, apenas 1,59 metros, contrasta con su presencia en la pista, donde pilota con una precisión quirúrgica que ha sorprendido a más de uno. En las prácticas libres de México, había marcado tiempos competitivos, especialmente en el sector 2, donde las curvas lentas del estadio requieren un toque delicado. Pero su temperamento, que lo lleva a explotar por radio con frases que se han convertido en memes. Esto es ridículo, chicos. Es tanto una fortaleza como una debilidad. En Austin, cuando acusó a Lawson de sabotearlo deliberadamente en la clasificación, su frustración fue palpable. Estaba frenando en las curvas como si quisiera arruinar mi vuelta, dijo, y aunque luego se disculpó, el comentario dejó una marca. En México, antes de su abandono, Tsunoda había intentado mantener la calma, enfocándose en su estrategia y evitando el drama. Pero desde el garaje, viendo a Lawson acumular puntos mientras él sumaba ceros, la frustración debió ser insoportable. Yuki es un diamante en bruto, pero a veces se pule con demasiada fuerza, escribió un periodista en X, capturando la dualidad de un piloto que es tan talentoso como emocional. La risa de Piastri, que seguía circulando en clips virales, era más que una anécdota. Era un recordatorio de que la Fórmula 1, con toda su tecnología y precisión, sigue siendo un deporte profundamente humano. En la conferencia de prensa, mientras Lawson hablaba por encima de Tsunoda y éste intentaba mantener la compostura, Piastri, sentado a un lado, no pudo evitarlo. Su risa no era de burla, sino de incredulidad ante el espectáculo de dos pilotos atrapados en una guerra fría, mientras él, desde la cima del campeonato con McLaren, podía permitirse observar con cierta distancia. McLaren, a diferencia de Red Bull, ha logrado canalizar la rivalidad entre Piastri y Lando Norris en una dinámica productiva, aunque no sin tensiones. En México, Piastri luchó con un coche que sufría en las rectas largas, pero su consistencia lo mantuvo en la pelea por el podio. Es como ver a un contorsionista en una caja fuerte. Siempre encuentra la manera de salir. Tuiteó un fan sobre su estilo calculador. En el paddock, las conversaciones giraban en torno a una sola pregunta. ¿Quién será el elegido para Red Bull? Lawson, con su potencial explosivo, o Tsunoda, con su experiencia y respaldo corporativo. Helmut Marko, con su mirada de halcón y su historial de decisiones implacables, debe estar analizando cada detalle, los tiempos por sector, las penalizaciones, las actitudes en el garaje. Red Bull, que ha construido su legado sobre una meritocracia brutal, no tolera la mediocridad, pero tampoco el caos. Y si este drama te tiene enganchado, suscríbete al canal, porque estas batallas internas son el combustible que hace rugir a la Fórmula 1. México fue solo un capítulo, pero el desenlace, cuando llegue, será tan explosivo como un choque en la curva 1. La pista sigue esperando, y el cronómetro no miente.